La Confederación de Campesinos de Bolivia decidió no asistir al próximo Congreso del Movimiento Socialismo, que se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de octubre. Determinamos no asistir al Congreso Nacional del MAS y PSP al llevarse a cabo en las fechas 3, 4 y 5 de octubre del presente año, por no ser conocida y por pisotear la representación de las organizaciones sociales matrices. Artículo 2. La CETSUCB instruye a todos sus afiliados a no participar del Congreso Nacional del MAS y PSP en la localidad de Laucañe y no prestarse a intereses personales que solo buscan intentar en contra de la democracia con actitudes fascistas y dictatoriales. Artículo 3. Se determina e instruye deliberar a todas las instancias orgánicas la realización a una convocatoria a un cabildo nacional con la participación de todas las organizaciones del país para determinar el rumbo del proceso de cambio y el instrumento político. Vamos a cambiar de información. ¿Usted ha escuchado que en la ciudad del Alto existe ya el defensor del paciente? A ver, conózcalo. Así luce la bandera boliviana que está en lo alto de uno de los mástiles que está en una de las estaciones de mi teleférico en la ciudad del Alto, Rota. No, la verdad, muy mal, ¿no? Que se hacía, deberían de cambiarlo. ¿Tú consideras que está mal eso? ¿Perdón? ¿Consideras que está mal? Sí, yo considero que está mal, ¿no? La verdad, deberían de cambiarlo porque bueno, nos da mala imagen, ¿no? A la ciudad del Alto más que todo. Los salteños reclaman porque dicen que da muy mala imagen, no solo al Alto sino al país. Piden realizar el cambio inmediato del emblema patrio. Bien responsables somos los bolivianos. Irresponsabilidad del Estado. ¿Deberían cambiarla? ¿Deberían sacarla? Por supuesto, debemos cambiar ese tiempo ya, ¿verdad? Y le veo hasta un mes más está así. Mala imagen dicen también. Obviamente así es para los que nos visitan de otros países, me da mala imagen. La bandera parece un perejil o parece eso lo van a cambiar por lo menos que se caiga y recién van a poner otro. ¿Parece una mala imagen? Mal, pues, mal aspecto. Estábamos viendo el sentir de la población en torno a esta bandera rota que se encuentra en la parada de la 16 de julio del Teleférico Rojo. Presta mucha atención a la siguiente información. Hablamos del ámbito de salud. El día de mañana cumplirán un paro de 24 horas los trabajadores de la Caja Nacional de Salud. Ellos denuncian falta de insumos y de medicamentos. Los trabajadores de Caja Seguridad La Paz responsabilizan a las autoridades de la Caja Nacional de Salud por haber lanzado tarde la licitación para la compra de insumos y medicamentos para los asegurados, lo que repercute en la falta de los mismos para los pacientes. El paro de 24 horas movilizado. Ya no podemos soportar cómo tienen que caminar de farmacia en farmacia buscando sus medicamentos. Desde la Administración de la Caja Nacional de Salud presentaron denuncias contra la principal dirigente de Caja Seguridad ante el Viceministerio de Transparencia, por supuesto tráfico de influencias y haber favorecido a sus familiares para ingresar al ente asegurador. ¿De dónde viene el nepotismo y los clanes familiares? ¿Quiénes otorgan los contratos? ¿Quiénes firman los ítems? Son las autoridades, no los trabajadores. Cada autoridad que entra, ¿acaso viene solo? Viene con toda su familia y con toda su posición política. Autoridades de la Caja Nacional de Salud darán a conocer su posición en horas de la tarde. ¿Y cómo responden los directivos de la Caja Nacional de Salud frente a este anuncio del paro de 24 horas? Bueno, denuncian nepotismo y hechos irregulares del actual directorio de Caja Seguridad. Ante el paro de 24 horas anunciado por los trabajadores del sindicato Caja Seguridad en La Paz para este martes, el gerente regional de dicha entidad denunció nepotismo y tráfico de influencias de la principal dirigente del ente asegurador. La señora Miriam, según antecedentes documentados acá en la institución, tendría a la hija trabajando, Dayana Stephanie Camacho Pérez, madre Miriam Pérez Morales, en donde se puede observar que la señora Dayana Stephanie Camacho Pérez ha ingresado el 22 de mayo del 2023. Posterior, aquellos han asumido la dirigencia sindical.
pero no sería la única. Acá tenemos al hermano de la señora, Jorge Alfredo Pérez Zambrana. ¿Cuándo ingresó el señor? El 3 de julio del 2023. Asimismo, dijo que el Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud en La Paz se opone a continuar los procesos contra trabajadores que habrían cometido hechos irregulares en la entidad. Esta autoridad suscrita no va a dejar de procesar a las personas que actualmente están siendo procesadas por la autoridad sumariante. El gerente de la caja explicó que el desabastecimiento de medicamentos se supera de a poco. En mayo de este año se tenía 71% de abastecimiento y ahora se tiene más del 90%, licitándose la provisión de otros insumos básicos como el paracetamol para los asegurados. Le damos un giro a la información, pues queremos presentarles a continuación a Ronquedal. Así es, este es un grupo musical, un emprendimiento familiar que nace del amor de un padre y sus 3 hijos por la música. Invitamos a conocerlos. Este sector es auspiciado por Confiar en ti es la clave para alcanzar el éxito. Confía en tu esfuerzo y trabajo. Banco FIE, eres tú. Hola, nosotros somos Rondecal. El nombre Rondecal nace de nuestro apellido, Calderón, solo que le hemos dado un toque de marketing, digamos. Rondecal, Calderón al revés, ¿no? Rondecal es una agrupación musical, un emprendimiento familiar que nace del amor de un padre y 3 hermanos por la música. Te invitamos a conocerlos. Entonces, cada uno, aparte de su profesión, se dedica a este tiempo de la música, su pasión, yo creo. Y ¿por qué no generar un ingreso extra aparte? Nosotros hacíamos música en la iglesia anteriormente, donde asistíamos. Dejamos por un tiempo lo que es la iglesia y bueno, volvemos a integrarnos como agrupación musical a través de la cumbia. Es lindo porque da la oportunidad de compartir momentos preciosos con mis hijos. Es especial, mi esposa también nos acompaña. Entonces ahí estamos, todo el núcleo familiar. Además de ello, son 2 mujeres talentosas quienes se suman a este proyecto. El recibimiento ha sido muy agradable, entonces me he sentido muy cómoda, muy tranquila para poder tocar. Una mujer tecladista, eso no es muy común. Sí, siempre ha habido ese tema, ¿no? Una mujer. Y bueno, de parte de las mujeres, la barra, ¿no? Ven. Creo que Dios ha abierto esta puerta. ¿No? Porque justamente creo que acá una característica que todos tenemos, que todos tocamos o cantamos, digamos, en iglesias, ¿no? Detrás de lo que se ve en escenario existe un gran esfuerzo que no es nada fácil. Todo emprendimiento yo creo que es difícil, ¿no? Congeniar horarios, ensayar, generalmente hacemos música en vivo, entonces nunca va a ser fácil. Esta familia musical brinda un mensaje a todas las personas para que no se rindan y vayan tras sus sueños. El ser feliz es una decisión. Y si eso te hace feliz, lo que sea que tú quieras hacer, te hace feliz, entonces tienes que hacerlo, de la mano de Dios, ¿no? Siempre con su bendición, yo creo que todo es posible. No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Este sector fue auspiciado por Confiar en ti es la clave para alcanzar el éxito. Confía en tu esfuerzo y trabajo. Banco FIE, eres tú. Seguimos con las informaciones. La Defensoría del Pueblo va a solicitar la interrupción del embarazo de una niña de 13 años. La adolescente de 13 años convivía con un hombre de 30 años de edad, con el consentimiento de la madre, y quedó embarazada. Desde la Defensoría del Pueblo indican que se hace seguimiento al caso y advierten que se solicitará que se haga la interrupción del embarazo. Usted tiene unas 26 semanas de embarazo y en ese marco vamos a hacer el respectivo protocolo porque incluso podría corresponder a una ILE, ¿no? Bueno, es la interrupción legal del embarazo, porque no nos olvidemos que acorde al relato que va en el medio de comunicación, pues es casi seguro de que es un tema de violencia sexual. Uniformados de la Fuerza contra la Violencia acudieron al Hospital del Norte. Pudieron evidenciar que la mujer está embarazada de 25 semanas. La menor de edad era golpeada por su concubino. Los necesarios pasos de un protocolo, no debería ocurrir esto, ¿no? Porque la persona tiene que estar bien informada y tiene que conocer de todo lo que ocurre en este hecho, ¿no? En ese marco sí trabajamos con las defensorías de la niñez y adolescencia también, que vamos a estar ya inmediatamente poniéndonos en contacto.
Tenemos que hablar de algo que aqueja a toda la población en su conjunto en nuestro país. Hablamos de la crisis del agua. Ya son varios departamentos que se declararon en estado de emergencia por la escasez de este líquido elemento, entre ellos Potosí como también Oruro. ¿Qué anunció el gobierno esta jornada? Que los 3 niveles del estado se reunirán en los próximos días. Esto para definir acciones para la crisis del agua. Esto es una política nacional de uso eficiente del agua y ahí hay que hacer muchos temas, ¿no? Hay que trabajar en muchos aspectos. Ahí yo veía ejemplos, todavía en construcciones se utiliza el agua potable, el agua de consumo, en los lavaderos, qué está pasando con los municipios, y ya le acabo de decir que las acciones se tienen que llevar adelante en todos los niveles ante una crisis climática, ante una crisis hídrica. La próxima reunión que se lleve adelante tiene como tema principal abordar el agua, y en esta reunión del Consejo de Autonomías, quienes participan, pues todos los representantes de los gobiernos subnacionales, el gobierno nacional. Es una reunión, un Consejo Nacional que tiene precisamente esa representatividad de incluir a todos los representantes que tiene nuestro Estado plurinacional. Seguimos con las informaciones y vamos a hablar de una muy grata noticia para todos. En las últimas horas, por ejemplo, se ha dado acreditación a 9 centros de conciliación para usuarios en ese marco de la cultura de paz, que además está dentro de la Constitución Política del Estado. Todo esto dependiente del Ministerio de Justicia. Pero ¿de qué manera va usted a beneficiarse de estos 9 centros de conciliación? ¿Y cuál es el objetivo, además de todo esto? Está con nosotros el viceministro Jorge Silva, viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor. Viceministro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, esta acreditación de 9 centros que van a permitir realizar un trabajo de conciliación. ¿Cómo se entiende esto, por favor, viceministro? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Un saludo a toda la audiencia del programa. Tú lo decías, importante porque ahora la población, tanto usuarios, consumidores, como también los propios proveedores, tienen en estos centros de conciliación que está en cada capital de departamento más el Alto, excepto Beni por el momento, tienen un espacio, un escenario para poder resolver sus controversias en la vía conciliatoria. De esta manera vamos avanzando en esa reforma judicial que se ha planteado, donde uno de los pilares de estos 6 pilares que son parte de la reforma nos habla justamente del acceso a la justicia. Y a veces, Luis, o casi normalmente, no tenemos acceso a la justicia porque la justicia es muy cara, ¿no? Tienes que tener mucho dinero para contratar un buen abogado, tienes que dedicarle mucho tiempo para atender los procesos. Hay casos que duran meses, años y no se resuelven, la gente se endeuda, envejece, se enferma, porque está en un juicio que podía haberlo resuelto a través de una conciliación. Entonces, estos centros de conciliación justamente tienen ese propósito, Luis, ¿no? De acercar a la administración de justicia a la población, para que aquel usuario, aquel consumidor que tenga una controversia con el proveedor, deje de contratar un abogado, irse a un juicio civil o penal, y vaya a la conciliación y resuelva en 1 o 2 audiencias el problema que tiene. Ahora, viceministro, viceministro, usted habla de controversias. ¿Qué tipo de controversias se dan, por ejemplo? Todas las controversias que tengan que ver con el sector no regulado, por ejemplo, incumplimiento de contratos, incumplimiento de la venta de productos, de bienes, de servicios, lo puede resolver a través de la conciliación, excepto aquellos que están prohibidos de conciliar en la norma, por ejemplo, temas familiares, ¿no? Y temas penales, por ejemplo, no puedes conciliar un homicidio, un feminicidio, una violación, un robo agravado. Ese tipo de delitos que ya están establecidos en el Código Penal no son objeto de conciliación, pero sí podemos llevar a la conciliación los otros temas que tienen que ver con todo el sector no regulado, que pasa casi precisamente por la falta de cumplimiento en lo ofertado o por la falta de cumplimiento en un servicio.
Bien, ahora, viceministro, usted tendrá el tiempo en televisión ya para finalizar, por favor. ¿Cómo la gente puede acceder a uno de estos 9 centros de conciliación? Por favor, aquellos que quisieran acceder a este tema, ¿cómo lo pueden hacer, viceministro? Que allí va, Luis. A diferencia de otros centros de conciliación donde tú tienes que pagar un porcentaje del monto que esté en disputa o tienes que contratar un abogado, estos centros de conciliación son absolutamente gratuitas. Como es del Estado, no van a cobrar ningún porcentaje, ninguna comisión, y no es necesario que lleven a un abogado porque ahí van a tener profesionales abogados que van a oficiar de conciliadores. Lo único que tienen que hacer es apersonarse a las diferentes oficinas que tenemos en los diferentes departamentos donde actualmente está funcionando el Centro de Atención al Usuario y Consumidor. Esos centros ahora se han convertido en centros de conciliación. Por lo tanto, la población puede acceder a la justicia, ¿no?, bajo esta vía, ahora en forma totalmente gratuita, es decir, no va a pagar un solo centavo por las conciliaciones, por la resolución de conflictos, de controversias que puedan tener entre usuarios, entre consumidores o con proveedores. Bien, ya para finalizar este contacto, viceministro, ustedes, algo que es importante, estas controversias que se dan en diferentes tipos y situaciones jurídicas, legales, si vale el término. De todo esto, a ver, viceministro, estadísticamente, ¿cuántos casos se han atendido y cuántos se han logrado resolver en ese marco de las controversias que se encuentran en estos casos del Ministerio de Justicia? Bueno, Luisa, hacemos el esfuerzo necesario para resolver. Yo te podría decir que de un 100% de casos que hemos atendido, por lo menos el 90% se ha resuelto favorablemente, es decir, en la vía conciliatoria. Teníamos algunas dificultades con la conciliación en la preventa o compra en preventa de algunos bienes inmuebles. Ahora, ya acreditados, esas resoluciones de conciliación tienen una fuerza ejecutiva, es decir, se van a poder cobrar vía un proceso coactivo. Bien. Y esto, lógicamente, nos está dando un respaldo legal para obligar al proveedor a cumplir la resolución de la conciliación. Es decir, que ahora con la acreditación tenemos más fuerza legal para hacer cumplir los acuerdos de una conciliación. Viceministro, muchísimas gracias por estos minutos de conversar con F10, es usted muy amable. Un fuerte. Bien, muchas gracias al viceministro. Una buena noticia, tenemos más junto a Cindy Rojas. Gracias, Luis. Lo invitamos a ver las siguientes imágenes que circulan en redes sociales del momento en el que un antisocial, forzando una chapa, ingresó a una vivienda. Esto sucedió en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz. Este hecho sucedió en la zona de Villa Fátima en la calle Tipuani. En las imágenes se puede evidenciar cómo un antisocial entra por la puerta de una casa forcejeando la chapa. El ladrón entra a uno de los cuartos y roba una garrafa y otras prendas de vestir. El video se hizo viral en las redes sociales generando preocupación en los vecinos de la zona. Al final del video se puede evidenciar cómo el antisocial sale como si fuera su propia casa. Bueno, estas imágenes han circulado en las redes sociales en los últimos días en la zona de Villa Fátima. Pero, ¿qué hizo el propietario de esta vivienda? Ante la falta de policías, ante la falta de seguridad ciudadana y tomando en cuenta que se ha registrado ya varios robos en el sector, don Natalio, así se llama el propietario de la vivienda, tuvo que instalar otra cámara de seguridad.